¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles. Les saludo buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo del momento en el que se conecten a escuchar y a ver esta ponencia, esta conversación con la maestra Belén Hermosillo Jaramillo. Déjenme decirles que estoy muy contento. Conocí a la maestra Belén hace ya algunos años. Es una investigadora muy joven y ubico yo que toca temas de frontera que vienen a ayudarnos a pensar cuál ha sido el proceso de reconfiguración de las creencias religiosas. No me atrevería a decir si nuevas o viejas creencias religiosas, porque es un poco complejo el asunto de hablar de nuevas y viejas creencias religiosas, porque de alguna manera las nuevas incluso retoman elementos de lo anterior y los van reconfigurando. Pero bueno, ya ella nos platicará. Belén es psicóloga, de formación inicial psicóloga, y luego ha estudiado una maestría en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ella es maestra en investigaciones sociales y humanísticas y en este momento está realizando su doctorado en ciencias sociales en el CIESAS Occidente. Está ya en etapa avanzada de su proceso de investigación y justamente cuando yo la conocí, las referencias que tenía sobre su trabajo es que ha estado pensando, investigando los asuntos de Wicca. Probablemente se preguntarán, bueno, ¿y qué es eso? Ya ella nos platicará, pero Belén, me da muchísimo gusto tener la oportunidad de conversar contigo, de escucharte. Muchísimas gracias, aquí estamos, así que el tiempo es tuyo, muy amable. Muchas gracias, Arturo. Pues un honor estar por acá y pues sí, también como mencionas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora me estén viendo. Y pues voy a compartir pantalla. Eh, oh, las cosas de las tecnologías. Creo que sí se alcanza a ver. Sí, nada más que también están tus avances, ahorita ya se empieza a presentar la, la pantalla, ya está la pantalla. Ya está la pantalla. Bien, ok. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad. Como ya mencionó el doctor Arturo, bueno, pues yo soy Belén Hermosillo y trabajo actualmente con brujería moderna, que también se llama Wicca, que es una espiritualidad contemporánea, y pues ahora sí que vamos a responder esa pregunta, ¿no? De qué es la Wicca, ¿no? Y pues eso es lo primero, ¿no? Vamos con eso, ¿no? ¿Qué es la Wicca? ¿Cómo la vamos a definir? La Wicca la vamos a ver como una espiritualidad neopagana que va a estar fuertemente influenciada o inspirada en las tradiciones celtas que se van a remontar a la era precristiana. Es importante mencionar que los pueblos celtas fueron un cúmulo de poblaciones, un cúmulo de grupos, de agrupaciones que estuvieron en Europa, más o menos por allá por la era de hierro. Y bueno, la Wicca va a estar inspirada en estas tradiciones precristianas europeas, ¿no? Se caracteriza también por el culto a la naturaleza, que es considerada como un ente sagrado. La naturaleza se resacraliza, se vuelve a ser sagrada, y esta naturaleza tiene dos energías principales. Una energía masculina, que va a estar personificada en un dios, y una energía femenina, que es una diosa. Tanto el dios como la diosa pueden tener múltiples facetas. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden tomar la forma o el nombre de diferentes divinidades de los diferentes panteones que existen. Es decir, muy particularmente los practicantes de Wicca, por ejemplo, mexicanos, y de muchas partes del mundo, suelen considerar o suelen llamar a estos dioses con los nombres del panteón celta o de los nombres de los dioses celtas como Kernunos, como Brigid, o también utilizar nombres de divinidades griegas, por ejemplo, ¿no? También egipcias y también nórdicas, como Odín, Thor, Freya, ¿no? Este tipo de divinidades de Europa, ¿no? Y bueno, una parte muy importante de la Wicca, pues es el uso de la brujería, es como clave, ¿no? ¿Qué es la brujería? Pues aquí la voy a definir como el uso de rituales o trabajos mágicos que permiten o buscan lograr cambios con plena conciencia y a voluntad, ¿no? El uso de rituales, de hechizos, de objetos mágicos, de encantamientos,
son parte básica de las prácticas de estas personas que se van a llevar o se van a autodenominar, perdón, como brujas o brujos. Y esto está como bien interesante porque, bueno, en México cuando pensamos en bruja, bueno, pues pensamos luego como en acá esta señora malvada que va y se roba a los niños, ¿no? Pero bueno, las personas que practican Wicca, estas brujas y brujos wiccanos, van a retirar a este concepto de su carga negativa y lo van a resignificar basados en este imaginario de una bruja como sabia, como una bruja, una mujer que tiene el conocimiento y es muy cercana a la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también podemos considerar que la Wicca es una espiritualidad híbrida en el sentido de que retoma dentro de sí, o estos practicantes retoman dentro de sus prácticas cotidianas una serie de elementos que están en otro tipo de espiritualidades y de religiones, ¿no? Por ejemplo, muchos practican a lo mejor otro tipo de terapias alternativas o también, aparte de esta cuestión de la hibridez de los panteones, bueno, pueden practicar Reiki, meditación Zen y este tipo de prácticas diferentes, ¿no? Y también podemos a lo mejor, que esto es como muy complicado decir porque es como todo un debate, pero también la podríamos meter dentro de las espiritualidades nueva era, en tanto que la Wicca busca esta autonomía del self y busca como esta reconexión con la naturaleza y la reconexión con un todo del que somos parte, ¿no? Esta cuestión de la era de Acuario y de la idea de que todos somos uno, ¿no? Y bueno, aquí está una imagen de una brujita, que se me hizo muy representativa, y bueno, sigamos como avanzando, ¿no? Pero ¿dónde viene la Wicca? Como ya más o menos les comenté, está basada o inspirada en las tradiciones precristianas celtas, por tanto su origen también se remonta a la Inglaterra de mediados del siglo XX, de la mano de este señor que vemos aquí, cuyo nombre fue Gerald Gardner. Gerald Gardner era un entusiasta de las cuestiones antropológicas y también esotéricas, participó en varias de estas escuelas esotéricas, y bueno, él en más o menos a mediados, como les decía, a mediados del siglo XX, bueno, pues da luz a la Wicca, ¿no? De mano de muchas, o inspirado también en el trabajo de algunas personas como Margaret Murray. Margaret Murray fue una antropóloga, más bien de tipo, bueno, se dedicaba más a la egiptología, pero ella cuenta con unos trabajos que hablan sobre la religión precristiana en Europa, ¿no? Y sobre la religión, la antigua religión de las brujas, ¿no? Gerald Gardner se basa en el trabajo de Margaret Murray y también en la cuestión esotérica se habla mucho de que Aleister Crowley, una de las figuras más importantes del esoterismo occidental, también estuvo como por ahí detrás de algunas cuestiones rituales. También tenemos aquí a Doreen Valiente, que bueno, si Gerald Gardner puede ser denominado el padre de la Wicca, pues Doreen Valiente puede ser denominada la madre de la Wicca, ¿no? Doreen Valiente, que es esta persona que está por acá, fue iniciada por Gerald Gardner y fue ella la que ayudó a Gerald Gardner a darle como cierta estructura o mejor estructura a los rituales, y también gracias a ella se dio un énfasis más fuerte en los ritos de fertilidad y en la cuestión de naturaleza y la divinidad femenina sagrada, ¿no? Ahora, la Wicca y todas estas como espiritualidades que tienen esta cuestión como de recuperar un pasado precristiano, se pueden remitir, o sus orígenes los podemos remitir todavía más atrás a lo que se llama el romanticismo alemán del siglo XVIII, ¿no? Que en el que pues estos autores, tanto literatos como académicos también buscaban, y filósofos, buscaban como este rescate y la revalorización, perdón, del pasado ancestral, ¿no? Y de culturas antiguas. Y bueno, también desde ahí se puede ir como trazando el origen de la Wicca. Pero bueno, vamos como un poquito más adelante. ¿Cómo es que la Wicca pasa de Inglaterra a nuestro país? ¿Cómo es que llega a México, no? Aquí, como por ejemplo, podemos ver este movimiento, no sé si lograron captar, que primero llega a Estados Unidos, y es que varias personas o varios practicantes de Wicca iniciados por Gerald Gardner emigraron a Estados Unidos, y también desde ahí empezaron también a abrir esta Wicca, a abrir esta práctica, esta espiritualidad, esta religión a las personas a partir de la publicación de literatura especializada. Y bueno, entre varios autores tenemos a este que es bien importante, que se llama Scott Cunningham, que Scott Cunningham hace unos libros que permiten a las personas que no pueden acceder a un grupo de brujas, a lo que también le llamamos aquelarre o coven,
practicar de manera solitaria, ¿no? Y bueno, tenemos varios autores, como les decía, Scott Cunningham es de los más importantes, acá también tenemos Starhawk, y también tenemos otros autores como Raymond Buckland y su famosísimo libro azul, por ahí si luego lo buscan, es el libro azul de Buckland, y bueno, una gran cantidad de autores, entre ellos también C.B. Leake, Ian McCoy, Phyllis Currott, que Silver Ravenwolf, que también pues vienen como a dar a las personas, a abrirles este mundo, ¿no? Bueno, esa es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones que permiten que la Wicca llegue a México o a nuestro país son las industrias culturales. Entre ellas, pues aquí, las películas. No sé si por ahí algunos de ustedes puedan reconocer esta escena. Esta escena es parte de una película muy importante para muchos de mis informantes y también en lo personal para mí. es una película que se llama en inglés The Craft, pero aquí en México la conocimos como Jóvenes Brujas. Y bueno, dentro de esta película podemos ver como las andanzas de estas 4 brujas, que son las 4 brujas de cada elemento, ¿no? Fuego, tierra, aire y agua. Y cómo es que incluso ellas van como desarrollando esta espiritualidad y este poder, que luego, bueno, ya sabemos cómo va saliendo, pero bueno, es una película muy importante. Muchos de mis informantes mencionan que a partir de esta película se preguntaron sobre lo que pasaba dentro de la trama y se preguntaban si esto era algo que existía en la realidad, ¿no? Entonces, esta película creo que es un parteaguas junto con otras como Hechizo de Amor, que se llama en inglés Practical Magic, y estas películas salieron a mediados finales de los años 90. También tenemos otro tipo de elementos o objetos o culturales que vienen también a permitir como esta entrada de la Wicca y de este tipo de espiritualidades de brujería moderna o posmoderna a México. Y una de ellas muy importante son los libros, la literatura de corte fantástico o de autoayuda y crecimiento personal. Uno muy particular es que no sé si algún día lo habrán leído, que es el Brida de Paulo Coelho, que también narra la historia de una mujer, de una chica irlandesa que trata o va en su camino espiritual para querer convertirse en una bruja y cuya maestra, curiosamente, se llama Wicca. Entonces, también varios de mis informantes han mencionado a este libro como parteaguas en su vida y en su búsqueda espiritual. Y bueno, también es como muy importante la cuestión de las novelas. Harry Potter, ni se diga. Harry Potter también es importante, dado que en Harry Potter podemos ver otra cara de las brujas y de los magos, ¿no? Una cara más, pues aparte, sí, cuestión infantil, pero también más positiva, más divertida, más fantástica y aventurera, ¿no? No como las historias que de repente estamos acostumbrados a escuchar sobre las brujas. Harry Potter también viene a ser como importante, ¿no? Tanto los libros como las películas. También tenemos otra cuestión muy interesante respecto a estos vectores de transnacionalización, como le llamamos, que es lo que permite que la Wicca se mueva de un lugar a otro en el mundo. Y son también estos, los circuitos mercantiles de corte alternativo, ¿no? No sé si en algunos de ustedes habrán ido a este tipo a lo mejor de eventos medievales, por ejemplo, o bazares de brujas o bazares dedicados como a las espiritualidades nueva era, bazares de meditación, en donde se pueden observar en algunos puestos que venden elementos que son pues básicos para una bruja, ¿no? De este lado, en tu lado, que sería como el lado izquierdo, podemos ver también el puesto de una bruja que estaba en un bazar en la Ciudad de México. Y bueno, aquí podemos ver varias cosas, desde lociones mágicas, aceites, haditas, ¿no? Hadas y cuestiones hasta incluso como hierbas y hechizos, ¿no? Y del otro lado también en la Ciudad de México, fue un evento medieval, estuvo padrísimo, la verdad. Y también aquí tenemos el puesto también de 2 chicas que resultaron ser también brujas wiccanas, y que bueno, también ahí venden como cuestiones también, pues, hierbas, inciensos, y también cuestiones como más dedicadas también a los altares, que lo vamos a ver más adelante, que son estas como grabados en madera que se pueden poner en tu altar personal, en el altar personal de las brujas, y bueno, eso también es como algo importante, cómo es que este tipo de espiritualidades, lejos de ser secretas como antes, ahora están exotizadas y están como diría Cristina Gutiérrez, que ya la conocieron,
cómo es que están dentro de una estantería exotérica, ¿no? Están exhibidas para que las personas puedan acceder a ellas. Otra de los vectores importantes dentro de la transnacionalización de la Wicca o de cómo es que llega a México es la importancia de Internet. Tanto las industrias culturales como la red de redes de Internet son como principales, ¿no? Ejes principales para la llegada de la Wicca al país. Más o menos a inicios de los 2000 es cuando tengo un poquito rastreado que empieza como esta búsqueda de varios de los practicantes actuales de Wicca, ¿no? Empiezan como a buscar en Internet, como, sí, como cuestiones sobre espiritualidad y van llegando como a estas páginas web y grupos por ejemplo, de Messenger, los grupos de MSN que ya están extintos, y empiezan a conformar como las primeras redes y comunidades de wiccanos en el país, ¿no? Y a partir, pues ya, de ahí ya empiezan como algunos a articularse de manera presencial bueno, pues empiezan a crear estas redes, a tejer estas redes en México, ¿no? Y bueno, Internet es súper básico para, para hablar de cómo es que la Wicca llega a nuestro país, ¿no? Ahora, bueno, llegó la Wicca al país, pero ¿quiénes son estos practicantes? ¿Cómo los podemos describir? ¿De quiénes se trata? ¿No? ¿Cómo es una bruja wicana? Si te la topas en la calle, ¿la reconoces? Bueno, realmente las brujas y los brujos wicanos son personas que tienen realmente como una apariencia normal. Pues luego, cuando uno piensa en bruja y brujo, pues ya se imagina como algún tipo de estética particular, que sí la tienen. Pero bueno, vamos viendo. Las wicanas y los wicanos particularmente o más bien, son mayoritariamente mujeres. Esto es importante porque este movimiento, esta religiosidad contemporánea tiende a tener una identificación femenina muy importante. Pues por esta cuestión de la revitalización de lo sagrado femenino y de la naturaleza, ¿no? Ahora, el hecho de que haya bueno, una gran cantidad de mujeres en relación a hombres y que son una identificación femenina mayoritariamente, no lo hace necesariamente un movimiento feminista, que eso también es importante porque la imagen de la bruja también es retomada por los colectivos feministas, pero igual ese es un tema como aparte que estaría bien chido abordar, pero aquí no se puede. Entonces, bueno, tenemos que son mayoritariamente mujeres de edades de 28 a 47 años, realmente ya son adultos, muchos de hecho ya tienen hijos e hijas que también están siendo criados dentro de la práctica mágica o la práctica espiritual de la Wicca o de la brujería. Tienen niveles educativos altos, la mayoría suele tener al menos licenciatura, pero también tenemos posgrados, son de clase media, con acceso a internet, acceso a educación, por ejemplo, en inglés, porque bueno, muchas de las fuentes de la Wicca originalmente estaban en inglés, y suelen vivir en zonas urbanas. Estos datos que están viendo aquí, esta ruedita, este pastel que están viendo aquí, fue derivado de una encuesta pequeña que hice hace unos meses, y algo que nos dimos cuenta en esta encuesta fue que la mayoría de las personas se concentra en la Ciudad de México, luego en el Estado de México y en Jalisco. Entonces, eso coincide con la cuestión de las zonas urbanas, ¿no? Jalisco, particularmente Guadalajara, ¿no? Muchos son practicantes solitarios. ¿A qué me refiero con practicantes solitarios? Quiere decir que no pertenecen a una agrupación en particular, no pertenecen a un grupo de brujas con la que practiquen usualmente, pero muchas veces pueden unirse como a agrupaciones para celebrar algún ritual en especial, ¿no? Pero la mayoría lleva su espiritualidad de manera personal en sus casas, de manera personal en sus casas, en su vida cotidiana, ¿no? Pero también existen en México varias agrupaciones que incluyen servicios, tanto rituales, pero también ofrecen servicios educativos en la tradición o escuelas, ¿no? Y algunas de las más importantes son, por ejemplo, la Sociedad Wicca México AC, que tiene su sede ahorita en Chihuahua, pero nació en Ciudad de México, la Cofradía Wicca Luna Azul, el Círculo Wicca de México, aquí en Guadalajara, por ejemplo, está la Cofradía Pagana Jalisco, es más pequeña, pero pues también tiene como su oferta, y bueno, como varias agrupaciones que se dedican a esto, ¿no? A ofrecer educación en la tradición, ¿no? A ofrecerte que aprender qué es las particularidades o las generalidades sobre la práctica wicana y después uno va avanzando, recuerdo, un programa escolar, ¿no? Un programa de estudios que van ellos desarrollando.
Pero también algo importante saber respecto a los wicanos, no nada más alrededor del globo, sino también los mexicanos, es en qué creen. Al principio ya les había mencionado que estas personas, los wicanos, las brujas y los brujos wicanos, creen en una naturaleza sagrada cuyo principio es masculino-femenino, es decir, creen en un dios y en una diosa. Pero en qué, y ya les mencionaba que estos dioses y estas diosas pueden tener diferentes facetas o nombres, ¿no? Y bueno, aquí les tengo como algunas imágenes de dos altares. El del lado izquierdo, que es como verdecito, ahí se puede observar a una divinidad masculina del panteón celta, cuyo nombre es Cernunnos. Y Cernunnos es tal cual una divinidad que está muy asociada con la cuestión de la fuerza, de lo salvaje, ¿no? De lo masculino, ¿no? Y bueno, este es el altar de uno de mis informantes que me hizo como el favor súper bonito de mostrarme su altar, ¿no? Y también del lado derecho tenemos el altar a una diosa, que es una de las diosas creo que más populares dentro de ahorita de la práctica de los wicanos mexicanos, pero creo que también alrededor del mundo. Y esta es la imagen es un altar dedicado a Hécate. Este altar que está dedicado a Hécate se encuentra dentro de la escuela que forma parte de una cadena de cafeterías que se llaman Salem's Witch Coffee and Store en la Ciudad de México, en la colonia Narvarte. Por si tienen chance de darse una vuelta, es muy padre y es muy buena. Y bueno, aquí está este pequeño santuario dedicado a Hécate. ¿Quién es Hécate? Hécate es una divinidad femenina, tripartita, de origen griego, de hecho es una titánide, es todavía preolímpica, y bueno, se le considera la reina de las brujas, y para muchos de mis informantes, para muchas brujas mexicanas, Hécate es prácticamente una madre, ¿no? Con ella se trabaja tantos principios oscuros, como esta cuestión oscura más de la magia, ¿no? No necesariamente malévola, sino oscuro me refiero a profundo, a cuestiones como internas, de trabajo personal, con emociones, ¿no? Y bueno, estos son, ¿no? Dos ejemplos de dos altares de diferentes divinidades, ¿no? Hécate, Cernunnos, pero también hay altares a Brígid, hay altares híjole, a Odín, a Thor, a Freya, altares a divinidades egipcias, ¿no? Como Bastet, que es la diosa gato, esta también son divinidades como populares. Pero aparte dentro de las creencias también está la creencia en los seres de la naturaleza, como los seres féricos, que son las hadas, los gnomos, los elfos, ¿no? Que son seres cuyo poder está arraigado a una magia natural y con los que se puede trabajar para obtener pues lo que se ve, lo que el practicante desee, ¿no? Que sea transformación personal o incluso cuestiones más mundanas, por decirlo así, como incluso obtener un nuevo trabajo, o lo típico que la brujería en nuestro país y en todo el mundo ha trabajado, ¿no? Amor, dinero, trabajo, viajes, ¿no? También se acude a ellos para esto, ¿no? Y bueno, este es como un gran ejemplo, ¿no? Ahora, está la cuestión de las creencias, pero ahora vamos a abordar un poquito la cuestión de las prácticas. ¿Qué hacen estas personas? ¿Qué hacen estas brujas y estos brujos? ¿No? ¿Cuáles son sus rituales? ¿No? Estas personas, dado que la naturaleza es sagrada, suelen llevar un ciclo ritual que se compone de estos 8 que se ven acá, estos 8 rituales que se van dando en un periodo específico en el año. Estos rituales llevan el nombre de Sabbath y son 8, comienzan aquí con Yule. Yule es esta festividad del solsticio de invierno y se celebra más o menos por Navidad, aprox, en diciembre 21, cuando entra el invierno tal cual y puede extenderse hasta enero, ¿no? En los principios de enero. Luego viene Imbolc, que aquí en México lo conocemos como el Día de la Candelaria, que es este retorno de la luz, el retorno del calor después del invierno. Después viene Ostara en marzo, el 20 de marzo, que es el inicio de la primavera. Luego vamos pasando a otro ritual que es Beltane, que está acá abajito. Celebra en primero, principios de mayo, finales de abril. Mayo primero es como la fecha más usual. Y bueno, celebra la unión de los dioses, la unión del dios y de la diosa, para poder después dar a sus hijos el fruto, ¿no? Luego viene Lita, que se celebra el 21 o 22 de junio, y es el solsticio de verano. Es muy
bonito porque está dirigido también sobre todo al dios solar. Después vamos pasando hacia Lamas, que también se le conoce como Lugnasad, y este es muy interesante porque marca la primera cosecha, esta es una de las festividades también más importantes. Luego viene Mabón, que es la segunda cosecha, que es ¿cómo se dice? La entrada del otoño. Se celebra llamero, por cierto, el 21 de septiembre. Esta es la segunda cosecha. Y por último viene la fecha más importante, que se llama Samhain, Samhain, que también acá lo conocemos como Halloween, día de Noche de Brujas, ¿no? Es el 31 de octubre y se puede extender hasta noviembre 1 o 2, ¿no? Es también la última cosecha, es tal cual ya el momento en el que ya entra como esta parte más fría del año, es el final de todo, pero a la vez es la que marca como un nuevo reinicio, ¿no? Este es muy importante. Bueno, esta es la cuestión de estos sábados, el ciclo agrario. También se celebran el ciclo lunar, se celebran rituales de luna llena y de luna nueva. Estos suelen ser un poquito más personales, no son como tan públicos. Los sábados sí pueden ser, muchas veces son ofrecidos al público, algunas veces con costo, algunas veces de manera gratuita, pero los esbats sí suelen ser más, como les digo, personales, suelen ser más como a puertas cerradas, más con el coven, ¿no? Porque la cuestión lunar suele trabajar con cuestiones más de tipo emocional, más personales, ¿no? También se celebran y últimamente, por la cuestión del COVID, ¿no? Estos rituales, tanto los sabbats como los esbats, se pueden observar en internet. Entonces, esto es bien interesante de cómo es que la Wicca y muchas otras religiones han estado ahorita tomando el espacio de internet como un espacio sagrado, también un espacio ritual. También tenemos otro tipo de rituales que son los rituales de paso, que los rituales de paso, pues sí, tal cual es celebrar como estos acontecimientos del ciclo de la vida, ¿no? Uno de los más importantes es el hand fasting, o lo que también se le conoce como las bodas paganas, o la unión de manos. Y estos, bueno, pueden ser, es bien importante también, porque los hand fasting pueden ser uniones de manos de personas del mismo sexo, o incluso de muchas personas, ¿no? Poliamoroso. La particularidad es que el hand fasting o la unión de manos puede disolverse al año y un día, o renovar votos o ya cortarla por la buena, ¿no? Entonces, ese es el hand fasting o las bodas. El Wiccaning, que también se le llama el nombramiento del niño o la presentación del niño al joven, no lo podemos llamar bautizo porque la cuestión del bautizo creo que tiene más connotación católica, pero el Wiccaning es tal cual presentar al nuevo bebé frente al joven para que le den la bienvenida y de alguna manera lo apadrinen. No quiere decir que se le va a iniciar o que va a ser parte ya de la religión, sino que simplemente se le está reconociendo como un nuevo integrante de un clan, que no necesariamente wicano. Ya cuando crezca ya puede esta persona como, o este bebé ya de grande puede iniciarse o no, puede seguir otro camino, ¿no? Y bueno, los rituales mágicos, pues son estos hechizos, estos rituales como más personales, algunos los hacen a partir de lo que se lee en los libros, como el de Scott Cunningham, o otros incluso los hacen de manera muy creativa, cada quien los va haciendo, ¿no? Y bueno, aquí es bien importante hablar de la flexibilidad ritual, porque todo este tipo de rituales se pueden adaptar a la cuestión del sujeto, ¿no? El sujeto puede adaptarlos para que sea como más sencillo llevarlos a cabo. Por ejemplo, se puede hablar de un sábado, yo qué sé, digamos un Halloween, un Samhain en grupo, con la cuestión del altar y con la apertura del círculo y todos los elementos que lleva un ritual. Pero también ese mismo día a lo mejor otra persona que practica de manera solitaria, lo único que puede hacer es prender una velita, ¿no? Y a lo mejor ese sería su ritual, ¿no? Entonces realmente aquí también algo muy importante entre estos practicantes es este tipo de flexibilidad, ¿no? Esta posibilidad de creación y esta posibilidad de adaptar las cosas, ¿no? Que de hecho esta flexibilidad también viene mucho de la mano de autores como Scott Cunningham, que incluso en su libro menciona que los rituales pueden ser adaptados, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Los rituales son flexibles y cambian, también varían de acuerdo a las agrupaciones. Aquí les tengo como dos ejemplos de trabajo de campo de rituales. El primero, el que está a su lado izquierdo,
tuvo lugar dentro o en el marco de lo que se llamó el Campamento de Brujas México, que está, bueno, que está dirigido u organizado por la Sociedad Wicca México AC, cuya sede está en Chihuahua, pero este campamento va moviéndose por el país, dependiendo, ¿no? Ellos lo van organizando en diferentes lugares, ¿no? En esta ocasión, en marzo, antes de COVID, o antes de que COVID explotara en México, ¿no? Fue en Veracruz, en la playa de las Chachalacas. Y bueno, aquí les puedo mostrar una parte de este campamento que fue un pequeño ritual que se hizo frente al mar, en donde se le pedía al mar que por favor se llevara todo aquello que ya no necesitáramos y nos bendijera con lo que queremos, ¿no? Entonces, una parte importante de este ritual era esta como contemplación frente al mar con esta vela verde, ¿no? Que esta vela después se sumerge en el mar y se llevaba a casa, ¿no? Para prenderla en casa y que todo esto, este poder del mar, pues tuviera como esta incidencia en la vida cotidiana, ¿no? Ese es uno, ¿no? Y este es un ritual bastante flexible, ¿no? Y del lado derecho tenemos el ejemplo de tal cual, de la conformación de lo que fue un ritual de Beltane en el 2019, en mayo. Fue aquí en Guadalajara, dirigido por parte de la Cofradía Pagana Jalisco. Y en el centro, es algo que me interesaba como que observaran, está algo que se conoce como el palo de mayo. El palo de mayo, como pueden ver, es tal cual un mástil, en donde, bueno, tiene una serie de listones, que en un momento ritual, cada persona agarra un pedazo de listón y se empieza a danzar alrededor de este palo de mayo. Y se empieza de manera simbólica a tejer los deseos que se quieren para lo que resta del año, ¿no? Que de hecho el año va iniciando, entonces ahí se van trenzando estos deseos. Es una parte muy lúdica también, porque es tratar de danzar con varias personas que están dando vuelta y trenzarlo de manera que quede bonito, ¿no? Y bueno, ahí está como ese palo de mayo, y bueno, también al fondo se puede ver el altar, ¿no? El altar, por ahí también se pueden ver algunas de mis informantes. En ese momento estábamos apenas como arreglando el setting para el ritual, pero bueno, estos son como dos ejemplos, ¿no? Y hablando de la cuestión de la materialidad y de la importancia del altar en el ritual, me gusta, bueno, quiero como enseñar estos dos ejemplos de altares, ¿no? En el lado de la izquierda tenemos un altar muy pequeño que fue hecho en este marco también del campamento de brujas de Veracruz en marzo del 2020. Y bueno, aquí podemos ver un pequeño altar con elementos muy básicos, una imagen de una diosa y de un dios astado, ¿no? Es bien interesante ver esta particularidad del dios, este dios astado, salvaje, ¿no? Natural, y esta diosa también bastante potente, ¿no? Y bueno, en este altar tenemos la imagen de los dos dioses, de la diosa y del dios. La diosa a la izquierda, que es como es tal cual el lugar de lo femenino, la izquierda, y el dios a la derecha, ¿no? Junto con tal cual estos elementos, estas herramientas que también están asociadas a lo femenino o a lo masculino. Del lado de la diosa podemos ver la copa, que simboliza también pues esta matriz, ¿no? Y del lado del dios podemos ver una tame o una daga ritual, que también es bastante fálica, ¿no? También por ahí podemos ver una estrella, una estrella de madera por allá atrás de la copa, cuya pretensión era hacer un pentáculo o una imagen de la estrella desde un círculo, pero en esa ocasión se utilizó como incensario, y la campana, que suele utilizarse para limpiar el espacio ritual, ¿no? Como el incienso, la campana limpia, ¿no? O como la escoba también. Del lado derecho tenemos un altar hecho también, fue en agosto del 2019 por la Cofradía Pagana Jalisco, en otro ritual que asistí. Y bueno, también aquí se puede ver el altar también, cuya decoración es bastante flexible y depende mucho también de la cuestión estética y emocional, ¿no? De los practicantes. De todas formas, al centro se puede observar cómo la diosa está a la izquierda y cómo el dios sigue estando siempre a la derecha, ¿no? En el centro, esta pequeña, no sé si se alcanza a ver, una pequeña como
grabado en madera, ese es un pentáculo, en donde después se pone una vela que representa la unión de dioses. Y bueno, en ese altar también se pueden observar muchos elementos que tienen que ver con la celebración. Lugnasad celebra la primera cosecha, y bueno, por ejemplo, ahí también en esa cesta, en esa canasta, se pueden ver varios granos de frijol, de maíz, de arroz, ¿no? Que simbolizaban esta primera cosecha. Y también la leche y la miel, que de hecho también después se libaba, ¿no? Se ofrecía a la tierra, ¿no? Y vaya, o sea, también frutos y flores y de estos colores como muy veraniegos todavía, ¿no? Ya marcaba el fin del verano. Y también esto bien importante, el cuerno de la abundancia, ¿no? Tal cual, que es la primera cosecha. Y bueno, acá también una cuestión importante sobre la materialidad, sobre los objetos, sobre la estética de las brujas, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver un pequeño stand que estuvo también parte del campamento de brujas en Veracruz, en donde se pueden ver cómo estas brujas, de hecho, también parte importante de su quehacer espiritual también se traslada a su quehacer laboral, ¿no? Se dedican a enseñar, se dedican a ser artesanas y a vender objetos relacionados a la práctica mágica. Y bueno, aquí podemos ver como un montón de símbolos, ¿no? Desde las bolsas en forma de caldero. El caldero es una herramienta primordial que también simboliza la matriz, simboliza la transformación, ¿no? Es femenino. Las bolsitas, monederos, también podemos ver ahí como imágenes o símbolos celtas, como este que se ve aquí, que es como unas espirales, triquetas, trísqueles, y este importante que es el pentáculo, que es el símbolo principal de la brujería moderna, ¿no? Inciensos, aceites, cajas de bruja, que son cajitas en donde, bueno, ahí están, puedes meter todo el material, todas tus herramientas, ¿no? Bolsitas consagradas, mieles de duendes, ¿no? Consagradas a algunos duendes o seres féricos para la abundancia, para el amor, para el trabajo, para lo que se quiera, ¿no? Y dentro también, bueno, ahí no se ve, pero también había un pequeño stand en donde te podían leer las cartas, ¿no? El tarot o los oráculos también forman parte importante de la práctica de estas brujas y brujos, ¿no? Y bueno, quería recalcar era sobre todo la importancia de la materialidad en las religiones, ¿no? La importancia de los objetos, no solamente en la Wicca, sino en todas las religiones que existen, ¿no? Y también la cuestión estética, ¿no? Al principio que muchas veces no se va a reconocer a una bruja wicca, pero muchas veces sí es como interesante ver que en sus cuerpos hay tatuados elementos que si ya tienes como este ojo, ya puedes como que darte cuenta de que hay por ahí una cuestión de identificación con este tipo de espiritualidades, ¿no? El tatuaje también es muy importante e incluso a veces es ritual o sagrado o mágico, ¿no? Entonces, bueno, esta es como lo que quería como dar a entender con esta última imagen la cuestión de la materialidad. Y bueno, creo que por mi parte, por lo pronto, sería todo. Concluir que, bueno, apenas está como empezando a hacer un análisis más detallado de los datos que he estado recopilando en estos años de trabajo de campo. Y bueno, sobre todo recalcar que es la importancia también de volver a ver este tipo de espiritualidades, religiosidades, que muchas veces no alcanzamos a ver por la cuestión hegemónica de las grandes religiones institucionales, ¿no? Estas religiones pequeñas, estos pequeños movimientos, espiritualidades alternativas, a veces se ocultan, pero ahí están. Entonces, pues creo que yo lo dejaría como por aquí. Ahora sí que, pues dudas, me podrían contactar. Cualquier cosa que necesiten, pues yo quedo como a sus órdenes en esto. Y pues aquí seguimos. Sería mi Sí, parte. Belu, tengo algunas preguntas, más que comentarios, sino cosas que han surgido al momento en el que tú estabas exponiendo. Me gustaría preguntarte si esta religión, bueno, yo entiendo que las distintas creencias religiosas buscan darle sentido a la existencia, darle sentido a la vida.
a la contingencia, incluso para enfrentarla. Pero también implica cierto dominio de la realidad. ¿Los rituales mágicos funcionan? ¿Qué dicen tus informantes? Por ejemplo, esta imagen donde estaba una bruja en el mar para pedirle al mar que se llevara todas las cargas negativas, pero enseguida viene el COVID. ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo viven la funcionalidad de los rituales? Ok. Bueno, me voy a regresar a esa imagen para tenerla como también de referencia. Creo que era una parte muy importante que a lo mejor no fui como muy como específica, no me detuve mucho en eso, es que mucho del trabajo mágico que se hace es como una cuestión de transformación personal, ¿no? La transformación, por ejemplo, de los afectos negativos en cosas positivas para de ahí poder pues mejorar uno en su vida cotidiana, ¿no? Creo que algo muy interesante de la cuestión mágica y que ya habían mencionado otros antropólogos, varios autores, es que la eficacia de la magia es vivida de manera muy particular, ¿no? Si la magia falló, en este caso, por ejemplo, es que los dioses no estaban de acuerdo, ¿no? Que no era el momento, no era lo que se necesitaba, no era lo que los dioses no estaban como de acuerdo con ese deseo, ¿no? Y te estaba como esperando otro tipo de cosas mejores, ¿no? Por ejemplo, esa es una. Y bueno, como esta cuestión es como una cuestión muy individualista, muy de la propia experiencia emocional, se parte mucho desde ahí, ¿sabes? Se parte mucho de la idea de que la transformación interna, que puede ser mediante rituales, meditaciones, o incluso durante la pandemia, que fue mucho de elevar la vibración, que se mencionaba mucho esto, de elevar la vibración mediante meditaciones que, por ejemplo, fortalecían el sistema inmunológico, eh, se vivían también, se vivían también como acorde o en consonancia con otras prácticas que a lo mejor no son mágicas, o que no son mágicas, que son más de la cotidianidad, como cambiar la dieta, por ejemplo. Entonces, algo que se me hace también como importante resaltar es que los wicanos y wicanas tienden a tener también una forma de pensar muy racional del mundo, muy científica incluso también. O sea, que a lo mejor no científica, pero ¿cómo podría decirlo? No se quedan como en la cuestión mágica. La cuestión mágica es como puesta muy con los pies en la tierra, ¿no? Lo que sí es que si algo no llegara a funcionar de manera mágica es que no era el momento, no era el momento, no se tenía la suficiente concentración a lo mejor, los dioses no estaban como acorde, ¿no? No sé, ese tipo de cosas. No sé si sí respondí. Sí, ya voy entendiendo. Es una cierta adhesión a la magia, pero con una especie de sentido crítico, como lo estoy percibiendo. Y una última cuestión. En otras tradiciones religiosas, y disculpa que haga esta relación porque no tengo otra manera de hacerlo, eh, la espiritualidad se vive como una especie de religación, una vinculación eventualmente con la divinidad, con la deidad o incluso con la naturaleza, con el entorno. En este caso, aunque hay una vinculación con la naturaleza, podría decirse que la espiritualidad Wicca es una transformación de la conciencia más que una vinculación solamente con la naturaleza, ¿o es algo más? Ok. Híjole, yo creo que son las dos. eh, Creo que una cosa como bien importante también aquí es mencionar que como la espiritualidad es nueva era, o dentro de este marco, está la cuestión de la divinidad interior, ¿no? Entonces, esta transformación del self o esta transformación de la conciencia interna, personal, individual, implica este religue o esta reconexión con la divinidad interna, ¿no? Con el yo divino o el yo sagrado. Entonces, creo que desde ahí, al hacer esta revinculación con el ser propio, con el sí mismo, se hace una revinculación con todo lo demás, partiendo de esta matriz de sentido nueva era.
en el que pues el yo es parte de un todo, ¿no? Entonces, esta cuestión de transformación de la conciencia, de la transformación del self, de la mejoración, del autoconocimiento, de uno mismo, implica esta revinculación con lo sagrado, ¿no? Incluso con la naturaleza, ¿no? Entonces, que eso también es bien interesante y es algo en lo que también estoy trabajando, porque cómo es esta revinculación que se hace con lo divino, ¿no? Esta revinculación con la naturaleza, incluso tomando en consideración cuestiones como los medios, ¿no? Como revincularte con la naturaleza a partir de una pantalla de computadora, por ejemplo. Entonces, creo que es algo que también estamos como ahí reelaborando, pero creo que va por ahí, por la cuestión de la reconexión con el self, que implica la reconexión con el todo. Entonces, y con todos. Bueno, pues en realidad muchísimas gracias por esto que nos has compartido, Belén. No sé si tienes alguna última cuestión que quieras añadir, que consideres como relevante para estos estudiantes que se están acercando a observar y a tratar de entender los asuntos fenoménicos de lo religioso. Okay. Pues, híjole, estén como muy abiertos, de repente por ahí uno se va a encontrar como con lo religioso en los lugares donde menos pareciera, ¿no? Entonces, en la cuestión de la vida cotidiana, ¿no? Pues creo que nada más eso, ¿no? Como también darle atención a cosas que luego no se abordan mucho, como los objetos, ¿no? Las cosas, eh, incluso la cuestión estética, ¿no? Que luego también la moda, ¿no? Las industrias, ¿no? Y toda esta cuestión que está como alrededor de los medios también, creo que es algo que luego a veces se olvida, pero ahí está. ¿Sí? Pues muchísimas gracias. Quiero agradecerte a nombre del grupo del curso de Fe y Cultura, tu cercanía, tu presencia y tu palabra compartida de esto que estás trabajando en tu tesis doctoral. Muchas gracias. Gracias. Un gustazo.